tipos el de balance formularios inicial, el que se hacer dicho presenta a la ganador, administración tributaria. antes de hacer el balance y antes de transferir Ya, todo, entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que pagar como a todo, modo de resumen de qué trata la base legal o normativa legal, vamos a ver de manera resumida qué es y qué grava el impuesto del régimen complementario al valor agregado. ¿Qué grava? Grava los ingresos de las personas naturales. ¿Ya? Entonces, el RCIVA grava los ingresos de las personas naturales y su objeto es el de complementar el impuesto al valor agregado sobre los ingresos de las personas naturales y las sucesiones indivisas provenientes de la inversión del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. Ahora, este impuesto es declarado por dos tipos de personas. Unos que son contribuyentes directos, que directamente presentan su declaración jurada, y otros que son dependientes. Los dependientes son aquellos contribuyentes que tienen una relación de dependencia, y las personas independientes son contribuyentes que no tienen relación de dependencia, son independientes o los contribuyentes directos. Entonces ya tenemos aquí a dos personas o dos tipos de contribuyentes que presentan su declaración jurada. Ahora, hemos dicho que el RCIVA grava el ingreso de las personas. De los dependientes grava los sueldos y salarios, los jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, dietas, etcétera, y viáticos según escala. Y de los independientes o contribuyentes directos grava los alquileres. También grava los intereses de depósito en cajas de ahorro a plazo fijo y en cuenta corriente. Los honorarios de los directores de sociedades anónimas y síndicos, el sueldo de personal contratado localmente por misiones diplomáticas, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, y los ingresos de personas contratadas por el sector público, los consultores y los anticréticos. Ahora, ¿quiénes pagan este RCIVA? En los dependientes van a pagar todos los empleados del sector público y privado a través de su agente de retención, es decir, el empleador. Esta persona, esta empresa o institución va a realizar la retención del pago del impuesto al valor agregado y posteriormente lo emposará o lo pagará a la administración tributaria. Y en el caso de los independientes, pagarán todas las personas naturales o sucesiones indivisas que obtengan ingresos por las actividades que se señaló en el párrafo precedente. ¿Y quienes no pagan este impuesto? De los dependientes, las personas que perciban aguinaldos, beneficios sociales, subsidios, rentas de jubilación, pensiones de vejez, viáticos sujetos a rendición y otros similares. Esas personas que perciben estos ingresos no pagan. Independientes, las personas naturales o sucesiones indivisas alcanzadas por el impuesto a las utilidades de las empresas, los intereses generados por DPF colocados en moneda nacional o en UFBs mayores a 30 días, los intereses generados por DPF colocados a un plazo mayor o igual a 3 años. Los funcionarios diplomáticos,
personal oficial y empleados extranjeros de organismos internacionales, misiones diplomáticas e instituciones oficiales extranjeras. ¿Cuál es la alícuota que se debe cancelar? Es el 13% de la diferencia de los ingresos y las deducciones permitidas para los dependientes, y para los independientes el 13% sobre el monto total de ingresos percibidos. Los sujetos dependientes van a poder deducir de sus ingresos por las remuneraciones obtenidas en relación de dependencia de manera mensual, el seguro de jubilación, riesgo común, AFPs y todo lo demás, y las deducciones fiscales. De las deducciones fiscales se deducen 2 salarios mínimos nacionales, el 13% de sus compras con una antigüedad de 120 días calendario en su formulario 110, y el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, para que las personas naturales puedan deducir estas facturas, tendrán que presentar su formulario 110 a su empleador. En este formulario, el dependiente va a registrar sus facturas y los va a entregar a su empleador. Ya, ahora hay una aplicación que es el formulario 110 versión 4, para que presenten a su agente de retención sus facturitas, y estas facturas no deben ser mayor a 120 días de haberse emitido. Ya es diferente al impuesto al valor agregado, porque las facturas que presentamos para la declaración jurada de nuestro formulario 200 tiene que ser la fecha que se ha emitido la factura. Si mi factura dice marzo, entonces le tendré que presentar en mi declaración jurada de marzo. No sucede lo mismo con los contribuyentes en relación de dependencia. En su formulario 110 pueden presentar las facturas de compra de hasta 120 días calendario de haberse emitido y de la presentación del formulario 110. ¿Ya? Deben registrar correctamente todos los dependientes en su formulario 110 las facturas que los quieran utilizar como pago a cuenta del RCIVA. Perdón. Cada dependiente llenará este formulario 110, el que pueden ver en su pantalla. Pondrán los datos que corresponde a su domicilio, su número de cédula de identidad y el lugar de expedición del dependiente, y también considerará los datos de su empleador, es decir, del agente de retención, como la razón social, el domicilio y el número de NIT. También en las siguientes columnas va a detallar el total de sus facturitas. Como los dependientes no llenan un libro de compras, entonces en su formulario 110 van a registrar todas las compras que hayan realizado, ya sea en el mes o pueden ser facturas anteriores, que les sirva como pago a cuenta. Una vez llenado este formulario por los dependientes, lo tienen que presentar a su agente de retención. Ya el agente de retención les dirá hasta qué fecha tienen que presentar este formulario 110. Les va a otorgar un plazo. Y para el envío de la planilla tributaria, esto estará a cargo del agente de retención, que puede enviar la planilla tributaria con el nombre de archivo a través de la opción del envío de la información del RCIVA por la oficina virtual. Ahora, también cabe aclarar que este formulario 110 antes era llenado de manera manual y mensual, pero ahora existe un aplicativo que es Mis Facturas. En la opción Generar Formulario, cada dependiente tiene un código para ingresar a través de la oficina virtual y presentar
o registrar su formulario 110. Ahora, los agentes de retención no están obligados a enviar la planilla tributaria cuando sus dependientes no hubieran presentado el formulario 110 versión 4 o no tengan saldos a su favor. Ya, este es el modelo de la planilla tributaria que lo vamos a realizar en un momento. Ahora, esta planilla tributaria o todos los datos que contenga la planilla tributaria va a ser enviado, declarado en el formulario 608. Los agentes de retención van a presentar una declaración jurada mensual tomando en cuenta la información registrada en la planilla tributaria y el mismo se debe presentar cuando se tenga saldo a favor del fisco o del contribuyente. Para el ejemplo práctico tenemos que la empresa Cosmos cuenta con 6 dependientes durante el mes de octubre, el cual generó un ingreso mensual de 55,300. Y como información adicional tenemos que 3 de los dependientes presentaron el formulario 110 y 4 de sus dependientes tienen un saldo de crédito fiscal a favor del periodo anterior. Registramos la planilla tributaria con todo lo que nos indica. También aquí está detallado qué es lo que se considera en cada columna. Ya, también aspectos importantes es que si las deducciones superan los ingresos para el cálculo del gravamen, se considerará que la base es cero y la planilla tributaria puede efectuarse con números decimales o números enteros. Ya, entonces, repetimos, la planilla tributaria puede elaborarse con importes enteros o con decimales. Y el pago a cuenta de la alícuota correspondiente al IVA, contenido en las facturas o notas fiscales, no es aplicable a los dependientes del cuerpo diplomático o consular de Bolivia en el exterior. Entonces, acá está cómo se procede al llenado para la determinación de cada rubro, qué columna se va a considerar para el registro de cada inciso del rubro C y también del rubro D. Vamos a hacer en un momento un ejercicio práctico donde vamos a poder comprender de mejor manera. Pero cada columna registrada en nuestra planilla de tributaria, cada columna tiene una casilla para ser llenada. Y en la misma planilla está a qué casilla corresponde cada importe. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar un ejercicio para el llenado, para que me puedan comprender mejor, vamos a realizar el llenado de un ejercicio. Les envié en el ejercicio en el que se ha incrementado algunos ejercicios. A ver, en un momento les comparto. Ya, ustedes lo tienen en pantalla, pero al ejercicio que les envié en primera instancia, se ha aumentado 2 actividades más que están marcadas con letras azules, así como los datos para la elaboración de las planillas. Tenemos 6 personas dependientes, y como gerentes generales van a estar ustedes. Y aquí están los datos para realizar la planilla tributaria. Tenemos la columna de haber mensual, donde está detallado su haber mensual, pero a este haber mensual le tienen que hacer todas las deducciones que por ley le corresponden. Y el formulario 110 que ha presentado cada dependiente durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya en este formulario 110 ya está considerado el 13% de todas las facturitas.
el 13%, porque las facturas es por un monto mayor, pero a nosotros solamente nos sirve su crédito fiscal, ese 13%. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de esta misma planilla tributaria que ustedes van a realizar. Ya les envié la planilla tributaria de enero, febrero, y ahora vamos a hacer de marzo. Ya, entonces este dato lo tienen que tener en su ejercicio. Ya. Ya, entonces aquí les voy a necesitar su ayuda y colaboración. Primero vamos a realizar el llenado de la planilla impositiva del mes de marzo. Ponemos el año que corresponde. El periodo que estamos declarando es de marzo y el código del dependiente RCIVA. Este código va a ser otorgado por su agente de retención. ¿Ya? Luego procedemos a llenar los nombres, apellidos y segundos apellidos de acuerdo a cómo está organizado mi planilla tributaria, mis funcionarios. ¿Ya? Y registramos el tipo de documento. Para el primer caso va a ser cédula de identidad, segundo caso cédula de identidad, el tercero puede tener pasaporte, el cuarto puede tener una cédula extranjera. Ahora, en este caso, novedades, vamos a registrar y si es incorporación, si esta persona se está incorporando, la B si es un funcionario vigente y la D si es un funcionario que se ha desvinculado. En la columna J vamos a poner el monto de ingreso neto. Este monto de ingreso neto ya tiene que ser posterior a las deducciones que se realiza por ley. Ya, posterior a eso me dice que en la siguiente columna, en la columna K, tengo que deducir 2 salarios mínimos no imponibles. ¿Cuánto es el salario mínimo? 2.164. Ya, entonces 2.164 por 2. Tenemos que deducir 2 salarios mínimos nacionales. Es 4.328. Esto aplica para todos los dependientes de la empresa. Entonces, el importe sujeto a impuesto va a ser J menos K, la columna J menos la columna K. El monto de ingreso menos los 2 salarios mínimos nacionales. Ya tenemos que para el primer caso es 14.876. A esto también tenemos que aplicar el cálculo del 13% sobre la columna L. Entonces, el RCIVA, el 13% de la columna L. 1934. Y a la vez tenemos que deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Como aquí ya tengo los salarios mínimos nacionales, puedo aplicar sobre este mismo importe el 13%. Que va a ser 563. Y el impuesto neto me dice que va a ser la diferencia entre las casillas, entre las columnas M menos N. Tengo un impuesto neto de 1.371 para el primer caso. Y tengo que poner el 13% de las facturas presentadas en el formulario 110. Tengo para el primer contribuyente, como estoy viendo el mes de marzo, que corresponde a ¿cuánto se ha presentado facturas para el primer dependiente?
en el mes de marzo. Está en el ejercicio. ¿Jóvenes tienen el ejercicio? Tal vez sería 900, licenciada. Sí, ese monto. Sí. Ya, muy bien, sí, es 900. Esto ya corresponde, como les dije, al 13% del total de sus facturas presentadas, ¿ya? Entonces, tenemos un saldo a favor del fisco, porque del impuesto determinado, el impuesto neto determinado, los 1.371, se va a restar el 13% de las facturas presentadas en su formulario 110 y la diferencia es a favor del fisco, porque las facturas que este dependiente ha presentado no son suficientes para compensar. Entonces es 471. Saldo a favor del dependiente es cuando las facturas que hubiera presentado, el 13% de las facturas que hubiera presentado, fuera mayor al impuesto determinado. Entonces, en este caso es 0. Saldo a favor del dependiente, las siguientes columnas. Si tengo saldo del periodo anterior, voy a considerar aquí un importe. Y de la misma manera tendré que realizar el cálculo de mantenimiento de valor. Y el saldo actualizado será la suma del saldo del dependiente del periodo anterior más el mantenimiento de valor. Y el saldo utilizado va a ser la columna B si es que la columna U es menor a la columna Q. Y voy a utilizar el valor de Q si es que la columna de Q es menor al valor de U. Y en este caso es 0. El impuesto RCIVA retenido para este dependiente va a ser 471. Que me dice que va a ser la columna Q menos la columna B. 471 menos 0, 471. Este es el impuesto retenido para este dependiente. Y un saldo de crédito fiscal a favor del dependiente para el siguiente mes, 0. Ya, vamos para el siguiente dependiente. Tenemos al señor Álvaro Alanes con un monto ingreso neto de 15,702. Deducimos los dos salarios mínimos nacionales, 4,328, y vamos a, el importe sujeto a impuesto va a ser la diferencia del monto de ingreso menos los dos salarios mínimos nacionales. Voy a copiar la misma fórmula, que va a ser 11,384. 15,712 menos 4,328 da 11,384. Y el 13% del importe sujeto a impuesto. Esto puedo deducir. El 13% de 11,384. Puedo copiar la misma fórmula. Ya, el 13% de 11,384 es 1,480. Ahora me dice, también puedo deducir el 13% de dos salarios mínimos nacionales. El 13% de dos salarios mínimos nacionales va a ser 563. 563. El impuesto neto RCIVA va a ser la columna M menos N. ¿Cuánto me sale? A ver, participen, jóvenes. 917. 917. ¿Está correcto? Sí, está bien, dice. Ya, muy bien, gracias. Ahora, ¿cuánto es el... este dependiente ha presentado formulario 110? Sí, Lice, 780.
¿Cuánto? 780. 780. Ya, eso es lo que ha presentado este dependiente en sus facturitas. El 13% del total de sus facturas es 780. Por tanto, tiene un saldo a favor del fisco. 917 menos 780 es 137. Entonces, tiene un saldo a favor del fisco. Por tanto, el saldo a favor del dependiente va a ser 0. Saldo del periodo anterior, vamos a suponer que es 0. Mantenimiento de valor 0, saldo actualizado 0 y el saldo utilizado 0. Impuesto retenido va a ser el saldo a favor del fisco menos el saldo utilizado. Entonces va a ser 137. Como es un impuesto retenido, no existe saldo de crédito fiscal a favor del dependiente. Ahora vamos con el siguiente dependiente, la señora Brenda. Del monto total de su ingreso neto, deducimos los salarios mínimos nacionales y el importe sujeto a impuesto va a ser la diferencia. 9.864 menos 4.328. ¿Cuánto sale? 5.536. 5.536. Ese es el importe sujeto a impuesto. El RCIVA va a ser el 13% de 5.536. ¿Cuánto es? 720. 719, licenciada. 720 o 719. Redondeado sería 720. Redondeando 20. Ya, 720. Entonces vamos a redondear. Muchas gracias. Ahora me dice el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Va a ser lo mismo, ¿verdad? 563. Impuesto neto va a ser la diferencia de 720 menos 563. 157. 157. Muy bien, 157. ¿Y este dependiente habrá presentado facturas? Sí, licenciada, de 5.000. 850. Ah, no, 5,000 dice. 5,000 es lo que ha presentado este dependiente. Ha debido hacer o realizar una gran compra del cual tiene crédito fiscal. Ahora, recordemos que si las personas dependientes realizan compras con un importe mayor a 50,000 bolivianos, de la misma manera tiene que tener un medio fehaciente de pago, un documento que respalde esta transacción, del cual proporcionará a su agente de retención la fotocopia de su medio de pago, si lo ha realizado con depósito o con cheque. ¿Ya? Entonces, como tiene un saldito a favor del dependiente, porque sus facturas, la factura que ha presentado en su formulario 110 es de 5,000, es superior al impuesto neto que se le ha determinado, es mayor a 157. Por tanto, el saldo a favor del fisco es 0 y existe un saldo a favor del dependiente. Este dependiente tiene un saldo de 4.843. El mismo saldo que va a poder compensar los siguientes periodos. ¿Ya? Ahora, en el caso de que este dependiente o cualquier otro tenga saldo del periodo anterior, vamos a suponer que este dependiente tiene un saldito a favor de mi planilla anterior de 693, un saldito. Puede tener también una factura superior que ahora también puede utilizar este saldo anterior y lo puede compensar. Ahora, por este saldo que tiene, por estos 693, se tiene que actualizar el valor, para lo cual vamos a utilizar las UFBs. ¿Y qué UFBs voy a utilizar? Voy a utilizar las UFBs del último día hábil del periodo que estoy declarando sobre la UFB del último día hábil del periodo anterior.
¿Y cuánto es? La misma fórmula utilizo para todo. ¿Tienen el dato de las UFBs? Jóvenes, ¿tienen los datos? No, Lizzy. Ya, el avance del chanchullo, entonces voy a utilizar mi anterior. Ya, estas son las UFBs. Del último día hábil del periodo que estoy declarando, del 31 de marzo, y el último día hábil del periodo anterior, del 28 de febrero, suponiendo que son días hábiles, ¿verdad? Menos 1 y voy a multiplicar por el saldo que quiero actualizar. Entonces el mantenimiento de valor es 1. Y el saldo actualizado va a ser 694. El saldo utilizado va a ser 0 y el impuesto RCIVA retenido 0. Y un saldo a favor del dependiente para el siguiente mes de 5.537. Este importe está siendo sumado tanto por el saldo a favor del dependiente más su saldo actualizado, más los 694. Y me da un importe de 5.537 del dependiente para el siguiente mes. Este dependiente ya no es obligatorio que presente su formulario 110 porque tiene un saldo a favor del dependiente y lo puede ir utilizando mes con mes. Ya para el siguiente dependiente, para Carlos, vamos a deducir los 2 salarios mínimos nacionales y el importe sujeto a impuesto va a ser 6.983 menos 4.328. ¿Cuánto es, jóvenes? 2.665. Ya, 2.665. Ahora me dice el 13% de 2.665. Lizzy, 2.655. Allá. 2.655. El 13%, 345. 345. Ahora, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales es 563. El impuesto neto va a ser las columnas M menos N si es mayor a 0. 0, Lizzy. Ya, 0. Entonces, este dependiente no tiene la obligación de presentar su formulario 110, por tanto va a ser 0. Como no tiene la obligación de presentar 110, todo lo demás es 0. Y los demás dependientes, por el importe de su ingreso, entonces también va a ser 0. No, impuesto sujeto. 4.365 menos 4.328. 37. 37. Nos damos cuenta que por su ingreso esto se va a ir disminuyendo. El 13% de 37. 5. 5. 13% de 2 salarios mínimos nacionales, 563. Por tanto, el impuesto neto RCIVA va a ser 0. Y todo lo demás es 0. Ya para el siguiente, inclusive, aquí ya importe sujeto impuesto va a ser 0, porque su importe de ingreso no excede el salario mínimo nacional.
Todo lo demás es 0. Ya. Una vez que ya tenemos nuestra planilla tributaria llenada, cada columna que corresponde tiene una casilla a la cual va a ir del formulario 608. Por ejemplo, el monto de ingreso neto va a ir a la casilla 13 del formulario 608. Y los dos salarios mínimos nacionales no imponibles van a ir a la casilla 26. Y el importe sujeto a impuesto va a ir a la casilla 27. Cada casilla tiene su lugar para presentar su declaración jurada que corresponde a cada casilla. Cada uno tiene. Entonces vamos a proceder al llenado de nuestra declaración jurada. Nos vamos al formulario 608 y vamos a llenar. Ahora también no pude conseguir los formularios en Excel, pero los he pegado como imagen para que podamos utilizar. Ponemos el mes que corresponde a nuestra declaración jurada y el año, 2021. También tiene la opción para rectificar una declaración jurada. El monto neto va a ser el monto neto. Vamos a copiar los importes de nuestra planilla tributaria. El monto de ingreso neto. ¿Cuánto va a ser? 58,746. Ahora me dice 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. Casilla 26. Voy a mi planilla tributaria y aquí está mi casilla 26. Importe sujeto a impuesto, la base imponible según la planilla salarial. Busco la casilla 27, dice importe sujeto a impuesto. Y voy a ir copiando los importes de mi planilla tributaria. Impuesto RC/IVA según la planilla salarial. Impuesto RC/IVA según la planilla salarial. Ahora me dice 13% de 2 salarios mínimos nacionales. 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Voy a copiar los importes totales de mi planilla tributaria. La siguiente me dice impuesto neto RC/IVA según la planilla salarial. Impuesto neto RC/IVA según la planilla salarial. Aquí está el impuesto neto RC/IVA según la planillita tributaria. Ahora me dice formulario 110, el 13% de las facturas presentadas. Voy a mi planilla tributaria y veo el total de las facturas que han presentado los dependientes y copio el importe total. El siguiente me dice saldo a favor del fisco según la planilla salarial. Aquí está el saldo a favor del fisco. Va a ser 608. Saldo a favor del dependiente según la planilla salarial. Me voy a mi planilla tributaria y busco el saldo a favor del dependiente. Tengo un saldo a favor del dependiente de 4,843. Saldo a favor de los dependientes del periodo anterior. 635. Entonces voy a mi planilla tributaria. ¿Tengo un saldo de dependiente del periodo anterior? Sí. 693. Y el siguiente, tengo que poner el mantenimiento de valor, que era 1. Y el siguiente me dice el saldo del periodo anterior actualizado. Voy a mi planilla y veo el saldo actualizado, 694.
saldo utilizado es 0, impuesto RCI retenido según planilla salarial. Voy a mi planilla y veo si tengo un monto en el impuesto retenido. ¿Tengo impuestos retenidos? Sí, 608. Saldo de crédito fiscal a favor del dependiente para el siguiente mes según la planilla salarial. Me fijo mi planillita y veo que tengo un saldo de crédito fiscal para el dependiente. Lo podrá utilizar en el mes siguiente. Retención RCIVA de pagos en el periodo desvinculados y otros, 0. Dice saldos después de la compensación de pagos a cuenta. No tengo pagos a cuenta, por tanto, todos los montos van a ser 0. Solamente en el siguiente que me dice saldo de impuesto a favor del fisco, casilla 909, 608, menos casilla 622, veo la casilla 622 es 0, y menos la casilla 640 que es 0. Si es mayor a 0, entonces sigue siendo los 608. Más la casilla 748, esta es la casilla 748 que está en 0, menos la casilla 623, 0. Por tanto, el impuesto a favor del fisco va a ser los 608. Liquidación del adeudo tributario, multas y sanciones. Esto voy a declarar en el caso de que presente posterior a la fecha de vencimiento. Como no es el caso, va a ser el saldo definitivo a favor del fisco 608, porque estoy presentando en el plazo establecido. En el siguiente me dice compensación o pago de la deuda tributaria, ya sea en efectivo o valores. O también puede ser el pago vía Sigma. El saldo definitivo va a seguir siendo los 608 y el pago en efectivo 608. Y ahí termina la presentación de mi declaración jurada del formulario 608 que corresponde al régimen complementario del impuesto al valor agregado de los agentes de retención. ¿Alguna consulta? Entonces, atentos a la lista, por favor. 1, 2. Presente, licenciada. Ya. 3, Presente. 4, Presente, licenciada. 5, Presente, licenciada. 7, Presente, licenciada. 8, Presente, licenciada. 10, Presente, licenciada. 11, Presente, licenciada. 12, Presente, licenciada. 14, Presente, licenciada. 16, Presente, licenciada. 17, 18, Presente, licenciada. 19, Presente, licenciada. Vaya, disculpa, no puede activar mi audio. está bien, 20, 21, Licenciada. 22, 25, Presente, licenciada. 26, Presente, licenciada. 27, 29, Licenciada, 27 presente. No pude activar el micrófono antes. Mil disculpas. ya, está bien. 29, 29, licenciada. Presente, licenciada, 29. ok, está bien. 30, 32, 33,
33 Miranda, presente, licenciada. Ya, 33. Licenciada Martínez, ¿no podía activar mi micrófono, por favor? Ya. 30, 32, presente. 33. Presente, licenciada Moya González. Ya. 35, Presente, dice. 37, Presente, licenciada. 38, Presente, licenciada. 39, Presente, licenciada. 40, Presente, licenciada. 41, Presente, lice. 42, Presente, licenciada. 45, Presente, licenciada Ramírez. ya, 45 registrado, 46, 48, ya, 49, Buen día, licenciada. Número 49, por favor. buen día, ya registrado 50, 50, presente, licenciada. Buenos días. buen día, 53, Licenciada 54, 51, por favor. 51, Ever, Sí. ya, 54, Presente, licenciada. 55, Presente, licenciada. 56, Licenciada, muy buenos días. Presente, buen día, número 56. 58, 58, presente, licenciada. ya, 59, Presente, licenciada. 59. 60, Presente, licenciada, 60. ya. Listo, muchas gracias. Ya, entonces ya hemos visto la declaración jurada del formulario 608 y ustedes lo van a ir practicando conforme llenen la planilla salarial de los siguientes meses. Ya, ahora vamos a continuar con las siguientes declaraciones juradas. Un momentito. Ya, ahora vemos los otros contribuyentes, pero en este caso ya son contribuyentes directos o sujetos independientes que presentan el formulario 610 como contribuyentes directos. Quienes perciben estos ingresos puede ser por alquileres, por intereses, por honorarios y síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones, y los sueldos de los socios de otro tipo de sociedades y del único dueño de las empresas unipersonales. Ya, las sucesiones indivisas son los sujetos que perciben ingresos a partir del fallecimiento del causante hasta la aprobación judicial o voluntaria de la división y participación de los bienes y derechos que generan ingresos. De los importes mensuales se deduce el 13% del débito fiscal pagado o compensado con el crédito fiscal de sus compras o gastos vinculados a la actividad grabada cada mes. Las deducciones van a ser el 13% de las compras en el formulario 110, cuyas facturas tengan una antigüedad no mayor a 120 días. También van a poder deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Esta declaración jurada, el formulario 610, se presenta de manera trimestral.
cada 3 meses, hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de junio, hasta el 30 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de cada año. La alícuota también es del 13%. Solamente que para este caso, la fecha de vencimiento y presentación ya no es de acuerdo al número de NIT, sino que tiene un plazo de 20 días siguientes a la finalización del trimestre que corresponda. Suponiendo que vamos a presentar nuestra declaración jurada del primer trimestre, de enero hasta el 31 de marzo, lo podemos presentar hasta el 20 de abril. Ya tenemos un plazo de 20 días siguientes al de la finalización del trimestre. También para esto, la declaración jurada puede realizarse por personal contratado por misiones diplomáticas o por el sector público. ¿Ya? Cada institución les otorgará los plazos para que presenten el respaldo de haber presentado su declaración jurada. Les pedirán una fotocopia de su declaración jurada para constancia de que realmente han presentado su declaración jurada. También los contratos realizados por anticrético, y se va a considerar como ingreso anual el monto total del anticrético. Las deducciones que se van a aplicar también va a ser el 13% de sus compras en el formulario 110 y el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Nota importante que este impuesto debe declarar y pagar ambas partes, el propietario y el anticresista. Las personas naturales con ingresos simultáneamente como dependientes en su condición de empleadores se constituyen agentes de retención de este impuesto del régimen complementario, el valor agregado, y los pagos que efectúen a sus dependientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 843, deberán proceder según el artículo 11 del Decreto Supremo 21.531. Ahora, también las personas, estos dependientes que realicen viajes al interior o exterior del país, tienen que presentar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de su viaje en comisión todos los respaldos que tengan registrados en un formulario 110. También van a presentar las personas que tengan dietas como miembros de directorios, de instituciones públicas, y se considera al miembro de directorio como sujeto pasivo del RCIVA, como contribuyente directo. Para esto, esta persona deberá obtener un número de NIT a efecto de liquidar y declarar este impuesto utilizando la declaración jurada 610. Estas declaraciones juradas del formulario 610 siempre tienen que tener un anexo, que es el formulario 110, donde van a registrar el total de sus compras o los gastos que hayan tenido. Los intereses de las personas naturales que perciben ingresos provenientes de la colocación de capital. Puede ser préstamos entre particulares y otros préstamos. Ya esta parte, por favor, les ruego que le den una leidita. Y vamos a ver el llenado del formulario 610. Hemos dicho que esta declaración jurada es trimestral. Está habilitado este formulario para las personas naturales y sucesiones indivisas, como los consultores de línea. Son contribuyentes que tienen la actividad de alquilar bienes propios o anticréticos. Y para este efecto,
Todos los señalados anteriormente son contribuyentes directos. Ya, estas personas que se han mencionado se convierten en contribuyentes directos y de manera directa pueden enviar su declaración jurada a la Administración Tributaria mediante el formulario 610. Los otros, el otro caso que hemos visto era para dependientes. Ahora vamos a ver para los contribuyentes directos. Y para el efecto tenemos el siguiente ejemplo práctico. El señor Juan Loza cuenta con un contrato de trabajo como consultor de línea en la empresa Entel Sociedad Anónima por 2 meses y 18 días. Durante los meses julio y agosto percibió un ingreso mensual de 7.500 y en septiembre por 3.500 y cuenta con facturas de compras por bolivianos 22.122. En el rubro C vamos a determinar la base imponible. Tiene 3 columnas, importe para cada mes, y como esta declaración jurada es trimestral, vamos a dividirlo entre julio, agosto y septiembre. En julio ha percibido un ingreso de 7.500. En agosto ha percibido 7.500 y en septiembre ha percibido 3.500. Estos 3 importes que ha percibido durante los 3 meses se suman y sobre el importe total de la suma, esa va a ser nuestra base imponible. A esta base imponible vamos a determinar el impuesto, el 3% de 18.500. Y va a ser 2.405. Ese es el impuesto determinado, lo que deberíamos pagar. Pero para reducir este monto, la Administración Tributaria me dice que puedo deducir 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, en el rubro D, cuando me dice determinación del saldo definitivo a favor del fisco, impuesto contenido en las notas fiscales. Voy a poner primero el 13% de todas las compras que he realizado en mi formulario 110. Para el ejemplo me dice que el total o el importe contenido en mi formulario 110 es de 2.122. Tendré que calcular el 13% del total de las facturas contenidas en mi formulario 110, que por este caso es 276. Y el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. Me permite hacer esta deducción. Para este caso va a ser 1.655. Y el saldo a favor del contribuyente en el periodo va a ser la casilla 761 más 794 menos 909 si es mayor a 0. Es decir, que todas estas deducciones, los 2 salarios mínimos nacionales o el 13% de estos 2 salarios mínimos nacionales, más el total de las facturitas contenidas, menos el impuesto determinado. ¿Dónde está mi impuesto determinado? Aquí está, 2.405. El impuesto determinado si es mayor a 0. Pero en este caso las deducciones son menores, por tanto voy a poner 0. Algo que es importante aclarar. Aquí me dice 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. Entonces, como mi declaración jurada es trimestral, voy a deducir el 13% de 6 salarios mínimos nacionales, porque me dice 2 salarios mínimos nacionales por mes. Como son 3 meses, va a ser el 13% de 6 salarios mínimos nacionales. Y ya, para las siguientes filas, voy a realizar el impuesto calculado en el periodo, que es el impuesto determinado menos las deducciones permitidas,
me sale un importe de 474. Un saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado. En este caso vamos a registrar el importe actualizado de la casilla 592 del formulario anterior, cuando tengamos saldo a favor del contribuyente. Y en la siguiente fila, saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo, en el caso de que se tuviera. Y en el siguiente será el saldo a favor del fisco, el importe total determinado ya después de las deducciones del impuesto determinado, menos las deducciones permitidas por ley, me da un saldo a favor del fisco de 251. Y este importe de 251 se tendrá que realizar el pago en efectivo, saldo definitivo a favor del fisco y el monto a pagar en efectivo. Y ahí termina nuestro formulario 610. Aquí tenemos un ejercicio para realizar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo les voy a preguntar entonces. ¿Cuántos tipos de contribuyentes tenemos para registrar el impuesto del RCI? A ver, de los presentes voy a preguntar si nadie quiere contestar. Tenemos uno, licenciado, que son las personas naturales. Y ya. Tenemos personas naturales alcanzadas por este impuesto. Ya. ¿Qué grava el RCI? Ya me ha respondido Juan Pablo, gracias. ¿Qué grava el RCI? Todos los ingresos de las personas naturales. Ya, muy bien. 54. A ver un momentito. Ya, grava el ingreso de todas las personas naturales. Ya, eso tienen que acordarse bien. Grava el ingreso de todas las personas naturales. Pero tenemos dos tipos de contribuyentes. ¿Cuáles son? Contribuyente, dependiente e independiente, licenciada. Ya, a ver, Joel, ¿no ve? Sí, licenciada. Joel, ya. Sí, tenemos dos tipos de contribuyentes. Contribuyentes directos y contribuyentes indirectos. Dentro de los contribuyentes directos tenemos aquellas personas que presentan su declaración jurada directamente a la administración tributaria y lo hacen a través del formulario 610. Y también tenemos contribuyentes indirectos que pueden ser dependientes. ¿Y en qué presentan sus facturas estas personas dependientes? Formulario 110. Formulario 110. ¿Y qué van a registrar en su formulario 110? Todas las facturas del mes acumuladas por los dependientes. Así es, todas las facturas de compras realizadas por los dependientes. Y estas facturas no deben ser emitidas mayores a ¿de cuánto tiempo me pueden permitir presentar estas declaraciones juradas? 120 días. 120 días. Muy bien, Victoria. Pueden permitirme declarar facturas no mayores a un plazo de 120 días. Ahora, la presentación de este formulario de los dependientes, ¿cada cuánto se realiza? Noemí.
Gonzalo Aragón. Hasta el 20 de cada mes. Bueno, más o menos. Esto va a depender del agente de retención, pero la presentación de los formularios 110 para el personal dependiente de una empresa va a ser mensual. Cada mes tienen que presentar. Ya, a ver, otra pregunta para Mayoli, Dayana. Sí, licenciada. Ya, la declaración jurada de los contribuyentes directos, los directos, que presentan el formulario 610, ¿cada cuánto realizan la presentación? Dayana. Licenciada, ¿de manera mensual? No. El formulario 610 para los contribuyentes directos. Es de manera trimestral, licenciada. Ya, muy bien, sí. Es de manera trimestral. Ya. Son dos diferentes, por si acaso. Ya, uno que es la declaración jurada del formulario 608, pero que esto lo realizan los agentes de retención, que son las empresas, y su declaración jurada de ellos va a ser de acuerdo a la terminación de su número de NIT. Es diferente con los contribuyentes directos que presentan su declaración jurada de manera trimestral y el plazo para la presentación es hasta el 20 del mes siguiente al trimestre. Ya, a ver. ¿Alguien tiene alguna consulta? Recordemos que también las personas que realizan la actividad de otorgar sus bienes inmuebles en calidad de anticrético están obligadas a presentar su declaración jurada de manera trimestral, ¿ya? Porque alcanza también a ese tipo de ingresos. Presentan en su formulario 610 como contribuyentes directos. El día de mañana vamos a realizar el ejercicio práctico de este formulario 610. Ya, muchas gracias. También respecto a la práctica pueden realizar consultas si alguien tiene. Ya, si nadie tiene consultas, entonces nos vemos el día de mañana.